Listo. Entonces vamos a hablar acerca de física de la audición. Si recordamos un poco acerca de física de la visión, habíamos visto que en la parte de anatomía del globo ocular o del ojo, dividíamos para poder estudiarlo en tres túnicas, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Túnica externa, túnica media y túnica interna. En este caso, en el oído ocurre algo similar, pero no lo divides en túnicas, sino que de frente lo vas a dividir en un oído externo, vas a dividirlo en un oído medio y en un oído interno. En el caso del oído externo, a muy grosso modo, básicamente se va a encargar de qué? De conducir los sonidos hacia el oído medio, ¿ya? Entonces el oído externo básicamente se encarga de conducción. En el caso del oído medio, este va a encargarse de amplificar las vibraciones y el oído interno ya se va a encargar de decodificar estas vibraciones y poder convertirlas en impulsos nerviosos para que de esta manera, cuando llegue a la corteza, se puedan identificar los sonidos, ¿no? Diferenciados de los sonidos. Y vamos a ver una peculiaridad del oído que no solo se encarga de la audición, sino que también va a tener otra función bastante importante. Entonces, en el oído externo vamos a estudiar dos estructuras. Uno que es el pabellón auricular, que comúnmente o coloquialmente lo conocemos como oreja. Y también vamos a encontrar o vamos a estudiar al conducto auditivo externo. ¿Ya? Conducto auditivo externo. En el caso del oído medio, vamos a encontrar una estructura bastante importante, bastante conocida, que es la caja timpánica. Y ya en el oído interno vamos a encontrar al laberinto, ¿ya? Al laberinto que se puede dividir en dos, un laberinto óseo y un laberinto membranoso. Entonces, como les decía, la anatomía del oído vamos a poder estudiarlo dividiendo el oído en tres partes, en un oído externo, en un oído medio y en un oído interno. Como les dije, el oído externo básicamente se va a encargar de conducir los sonidos desde el exterior hacia el oído medio. En el oído medio se van a encargar la caja timpánica de poder amplificar estos sonidos. Y finalmente el oído interno se va a encargar ya de codificar estas vibraciones, convertirlo en impulsos nerviosos y que de esta manera se puedan distinguir los diversos sonidos, ¿no? Entonces, oído externo, vamos a estudiar el pabellón auricular, conducto auditivo externo. En el oído medio vamos a hablar un poquito acerca de la caja timpánica. En el oído interno vamos a hablar acerca del laberinto óseo y el laberinto membranoso. Entonces, vamos a comenzar hablando acerca del oído externo. Ya, el oído externo va a ser la cavidad entonces encargada de conducir los sonidos desde el exterior hacia el oído medio. En primer lugar tenemos al pabellón auricular que comúnmente nosotros lo conocemos como oreja. Ahora, esta oreja o este pabellón auricular va a estar delimitado por ciertas estructuras anatómicas o va a estar delimitado anatómicamente por las siguientes regiones, digamos. En el caso, vamos a comenzar con esta de aquí que se denomina como concha. Es todo lo rojo que vemos. Y eso que vendría a ser la entrada del conducto auditivo externo. Entonces la concha, todo lo que está de color rojo, vendría a ser la entrada del conducto auditivo externo. Luego tenemos otra estructura que es como que un relieve, que vendría a ser el antihelix, que es como que un relieve en forma de Y, si se dan cuenta. Es como una Y. Entonces, estas vendrían a ser las ramas del antihelix, una rama posterior y una rama anterior, y que al juntarse van a formar un relieve que vendría a ser el antihelix como tal. Luego tenemos al helix, que es esta de aquí, también es un relieve, que va así, se hace superior, luego desciende y termina con lo que es el lóbulo. Entonces tenemos al antihelix, tenemos al helix, tenemos al lóbulo de la oreja. Y tenemos la concha de la oreja, ¿no? Que es la entrada del conducto auditivo externo. Luego tenemos al trago, que es como que lo que cubre al conducto auditivo externo, que vendría a ser esta parte de aquí, de un color morado. Y posterior inferior tenemos al antitrago, ¿ya? Entonces, recapitulando, tenemos a la concha de la oreja, que vendría a ser la entrada del conducto auditivo externo. Cubriendo la entrada tenemos a lo que es el trago.
Luego tenemos un relieve aquí, que vendría a ser el antihélice, que está formado por sus dos ramas, rama posterior, rama anterior, que es como que una estructura en forma de Y, si se dan cuenta. Luego tenemos al hélix, que se hace superior, da como que media vuelta, y luego desciende y se continúa con lo que es el lóbulo de la oreja, de color azul. Ahora, vamos a tener dos fosas, una fosa triangular y una fosa escafoidea. En el caso de la fosa triangular se va a encontrar aquí. Se va a encontrar aquí entre las ramas del antihélix, ¿ya? Entonces ahí encontramos a la fosa triangular. También vamos a tener a la fosa escafoidea que se va a encontrar entre la rama posterior del antihélix y el hélix, ¿ya? Esta parte de aquí, de color blanco. Y bueno, esas básicamente son las delimitaciones que vamos a encontrar en el pabellón auricular, ¿no? Las regiones anatómicas, digamos, los relieves, que cada una va a tener su nombre. Luego también vamos a encontrar que en este pabellón auricular vamos a encontrar ciertos músculos extrínsecos que van a ser tres. Tenemos un músculo auricular anterior, tenemos un músculo auricular superior y tenemos un músculo auricular posterior. Entonces, todos ellos son los denominados músculos extrínsecos del pabellón auricular. Entonces aquí tenemos al músculo auricular superior, tenemos al músculo auricular posterior y tenemos al músculo auricular anterior. Ya, lo que pasa con estos músculos es que no están tan desarrollados. Por eso es que nosotros básicamente no podríamos mover nuestra oreja a voluntad, porque estos músculos no están muy desarrollados, ¿ya? Creo que sí existen algunas personas que sí tienen un poco más desarrollados estos músculos y ellas sí pueden mover sus orejas, sobre todo en los animales es más común, en humanos creo que no es tan común y es muy difícil encontrar una persona que pueda mover su oreja, pero puede darse el caso, ¿no? De que tenga estos músculos más desarrollados y pueda realizar esa función. Y bueno, la inervación de estos músculos va a estar dada por el nervio facial, ¿ya? El nervio facial, que corresponde al quinto par craneal, ¿no? Perdón, al séptimo par craneal. Y eso es todo con respecto al pabellón auricular. Si se dan cuenta, bastante sencillo, ¿no? Tenemos aquí las estructuras que van a delimitar mi pabellón auricular. Bueno, recapitulando una vez más, tenemos a la concha de la oreja que corresponde a lo que es la entrada del conducto auditivo externo. Tenemos un relieve que vendría a ser el antihélix en forma de Y, que se junta por sus dos ramas, rama posterior, rama anterior, se juntan y forman el antihélix como tal. Luego tenemos al hélix, que asciende, ¿no? Da como que una curvatura, desciende y se continúa con lo que es el óvulo. Cubriendo por encima, en la parte superior del conducto auditivo externo, tenemos al trago y posterior inferior tenemos al antitrago, que se continúa con lo que es el antihélix. Luego tenemos a la fosa triangular, que se va a encontrar entre las ramas del antihélix, y tenemos a la fosa escafoidea, que se va a encontrar entre la rama posterior del antihélix y el hélix. ¿Ya? Y los músculos extrínsecos del pabellón auricular son tres: músculo auricular anterior, músculo auricular superior y músculo auricular posterior. Estos son los denominados músculos extrínsecos del pabellón auricular y van a estar inervados por el nervio facial que corresponde al séptimo par craneal. Ahora, con la otra estructura que íbamos a estudiar en el oído externo, vamos a tener a lo que es el conducto auditivo externo, ¿ya? Básicamente lo que debemos recordar es que este conducto auditivo externo termina en la membrana timpánica. Eso es bastante preguntado. El conducto auditivo externo termina en la membrana timpánica. Mide aproximadamente 2,5 centímetros y va a tener una porción cartilaginosa y va a tener una porción ósea. Ahora, aquí lo grafican el conducto auditivo externo como si fuera recto, si se dan cuenta, pero en realidad no es como tal. En realidad el conducto auditivo externo es como si fuera una S, ya es como si fuera una S. Lo que pasa es que
Por ejemplo, cuando el otorrino, el médico en sí, va a evaluar lo que es el conducto auditivo externo, va a evaluar la membrana timpánica, por ejemplo. Lo que va a pasar es que para poder evaluarlo y que no le genere dolor al paciente, lo que va a hacer el doctor es que va a jalar hacia arriba esta parte de aquí del hélix, va a jalar, se va a levantar la oreja para rectificar el conducto auditivo externo, o sea, para volverlo recto, porque esto en sí no es recto, sino que es como si fuera una S. Entonces lo levanta y ya puede evaluarlo introduciendo lo que es el otoscopio, ¿no? Entonces, eso es más que todo sobre el conducto auditivo externo, que, bueno, termina a nivel de aquí, de la membrana timpánica. Aquí termina lo que es el conducto auditivo externo y va a tener una porción cartilaginosa y una porción ósea y mide alrededor de 2,5 centímetros. Eso es lo principal que deben saber del conducto auditivo externo. ¿Ya? Entonces, resumiendo todo lo que hemos visto del oído externo, el oído externo va a ser una cavidad que se va a encargar de conducir los sonidos desde el exterior hacia el oído medio. Va a estar compuesto por un lado por el pabellón auricular, donde va a estar todas esas estructuras y va a encontrarse lo que es la entrada del conducto auditivo externo, por donde van a ingresar los sonidos y van a viajar a través del conducto auditivo externo hacia la membrana timpánica. Por eso les decía que el oído externo, básicamente su función era conducir los sonidos del exterior al oído medio. Ahora vamos a hablar acerca del oído medio. En el caso del oído medio vamos a encontrar lo que es la membrana, la caja timpánica. Ya. En este caso, como estamos hablando de una caja, vamos a verlo como si fuera como tal. Por eso es que el oído medio lo van a dividir en 6 paredes. Una pared lateral o pared externa o pared membranosa. Una pared medial, una pared interna o pared laberíntica. ¿Por qué laberíntica? Porque va a estar, digamos, como que cerca a lo que es el laberinto óseo membranoso. Luego también vamos a tener a lo que es la pared posterior. También vamos a tener a lo que es la pared tegmentaria o techo, y vamos a encontrar también a la pared yugular o piso. Y una pared anterior que en este caso no se puede ver porque ha sido eliminada para poder visualizar esto, ¿ya? Entonces, como les digo, cada una de estas paredes vamos a encontrar distintos reparos anatómicos, distintas estructuras anatómicas, las cuales que ahora no es muy importante que lo sepan, ¿ya? Solo algunas de ellas que ya les diré cuáles son específicamente las que deben recordar sí o sí, por lo menos para entender un poco lo que es física de la audición, y vamos a hablar un poquito sobre algunas de ellas. Entonces vamos a comenzar hablando acerca de la pared posterior, ya la pared posterior que está de color anaranjado, si no me equivoco. Bueno, sí, anaranjado, que también se le denomina como pared mastoidea, ¿ya? Aquí lo que vamos a encontrar es el ladito del antro mastoideo que va a formar la pared posterior junto con las celdillas mastoideas, ¿ya? Esto más que todo porque va a estar en relación con el hueso mastoides, también lo que es la caja timpánica. Por eso es que este va a servir como un reparo para poder delimitar lo que es la caja timpánica y lo que es el hueso mastoideo, ¿ya? Mastoides. Y en la parte superior vamos a encontrar lo que es el techo, que se le denomina como pared tegmentaria, donde vamos a encontrar el receso epitimpánico. Y la característica del techo es que también va a servirme para poder delimitar al oído medio. En este caso, este techo me va a separar lo que es el oído medio de la fosa craneal media, por ejemplo, ¿ya? Entonces me separa el oído medio de la fosa craneal media. Luego tenemos a la pared yugular o piso, que bueno, se denomina así, bueno, acá no he graficado, pero por ahí va a estar cerca lo que es la vena yugular interna. Por eso es que se le denomina como pared yugular o piso, más que todo eso. Luego, una de las más importantes es la pared interna, donde vamos a encontrar la mayoría de estructuras. Vamos a encontrar, por ejemplo, el promontorio, ¿ya? El promontorio, donde por encima vamos a encontrar lo que es el plexo timpánico, que va a estar dado por lo que es el nervio petroso menor y también por el nervio timpánico. Entonces ahí vamos a encontrar el plexo timpánico. También vamos a encontrar dos prominencias, una prominencia que va a estar dada por el canal semicircular lateral, que eso lo vamos a ver en el laberinto óseo. También vamos a encontrar lo que es la prominencia para el canal del nervio facial.
¿no? Que pasa por aquí. Vamos a encontrar la prominencia. Vamos a encontrar lo que es el músculo estapedio, ¿ya? Que se va a insertar, ya vamos a ver más adelante, en el huesecillo como tal, que se denomina estapedio, también denominado estribo. Y vamos a encontrar también la eminencia piramidal. Entonces, también otra de las, bueno, aquí no se visualiza, pero también en la pared medial o laberíntica vamos a encontrar lo que es la fosa oval y a la fosa redonda, ¿ya? Que ahorita vamos a ver por qué es importante la fosa oval. Y por la parte de aquí, de color celeste, tenemos a la pared lateral, también denominada pared membranosa, porque aquí vamos a encontrar justamente a la membrana del tímpano. Me servía para poder delimitar el término de lo que es el conducto auditivo externo y el oído medio. Entonces, esta estructura que es la membrana del tímpano me permite eso, poder diferenciar o poder delimitar lo que es el conducto auditivo externo cuando termina y cuando comienza el oído medio. Y eso es más que todas las estructuras que vamos a encontrar. Ah, bueno, con respecto a la pared anterior que ha sido eliminada, ahí vamos a poder visualizar también una estructura muy importante, que aquí no se que se denomina la trompa de Eustaquio. Ya, trompa de Eustaquio o tubo faringotimpánico va a ser una estructura bastante importante. ¿Por qué? Porque miren, aquí se encuentra la nasofaringe o rinofaringe, que a través de la trompa de Eustaquio me va a permitir conectar lo que es el oído medio con la nasofaringe. Entonces, el oído medio va a ventilarse justamente por la trompa de Eustaquio, ya que está conectada a la nasofaringe, y esta ventilación va a permitir que las presiones aquí se mantengan constantes, digamos, pero también hay un pequeño problema. Por ejemplo, cuando hay alguna infección a nivel nasal, por ejemplo, estas bacterias, digamos, estos microorganismos, pueden pasar al oído medio a través de la trompa de Eustaquio y producirme una otitis media. Por eso es que la trompa de Eustaquio también o alteraciones en la trompa de Eustaquio, va a ser un medio por el cual se puede pasar los microorganismos y llegar al oído medio y así producirme una otitis media. Y bueno, como les digo, son muchas estructuras que ya lo van a estudiar más adelante. Seguramente lo estudiarán mucho más a profundidad, van a hablar acerca de cada una de ellas y eso ya les compete más en anatomía como tal del siguiente ciclo. Lo que sí quiero que se lleven de aquí son estos huesecillos, que sí o sí lo tienen que aprender si es que ya no lo saben. Tenemos tres huesecillos que van a ser los más pequeños de nuestro cuerpo, el siendo el más pequeño lo que es el estribo, este de aquí. Entonces tenemos al martillo, tenemos al yunque y tenemos al estribo. Los tres forman los tres huesecillos del oído medio de la caja timpánica. Estos huesecillos van a ser importantes porque van a encargarse más que todo de aumentar o amplificar las vibraciones. ¿Se acuerdan que les dije que la caja timpánica o el oído medio se encargaba justamente de eso, de amplificar las vibraciones? Pues estos huesecillos van a permitir esto, sobre todo el estribo, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver que existen unas articulaciones, es decir, la unión entre estos huesecillos. Por ejemplo, tenemos aquí una articulación, tenemos aquí otra articulación y tenemos otra por aquí que, bueno, no se ve tanto. Y esas van a ser las tres articulaciones principales de los huesecillos, ¿ya? Otra cosa que también me olvidé de mencionarles es que al, al martillo también se le denomina como maleolo, al estribo también se le denomina como estapedio, y al yunque también se le denomina como incudo, ¿ya? Entonces, al martillo también se le conoce como maleolo, al yunque también se le conoce como incudo, y al estribo también se le conoce como estapedio. Por eso es que esta articulación número uno, que está con el número uno, se le conoce como articulación incudo malleolar, ¿ya? Articulación incudo malleolar. ¿Por qué? Porque se va a dar entre el incudo o el yunque y el malleolo o martillo. Entonces va a ser una unión entre el martillo y el yunque, ¿ya? Articulación incudo malleolar.
Luego, el número 2, tenemos otra articulación que se le denomina como articulación incudo-estapédica. Incudo-estapédica, ¿por qué? Porque se va a dar entre el incudo o yunque y se va a dar con el estapedio o estribo también, como se le denomina. Y el número 3 tenemos otra articulación que se va a dar, o bueno, se denomina como articulación tímpano-estapédica, que se va a dar entre el estribo y la ventana oval, ¿ya? La ventana oval. Entonces, esas son las tres articulaciones que deben recordar. Articulación incudo-malular que se da entre el martillo y el yunque, articulación incudo-estapédica que se da entre el yunque y el estapedio, y articulación tímpano-estapédica que se da entre el estribo y la ventana oval. Ahí vamos a encontrar por otro lado dos músculos. Por aquí tenemos al músculo tensor del tímpano y por aquí vamos a encontrar al músculo estapedio. En el caso del músculo tensor del tímpano, si se dan cuenta, se va a encargar de tensar los huesecillos básicamente, pero va a insertarse, o sea, se inserta a nivel del martillo, ¿ya? Pero ¿a qué parte? Específicamente en el mango del martillo, ¿ya? Entonces, ahí es donde se inserta el músculo tensor del tímpano, a nivel del mango del martillo. Y el músculo estapedio, ¿dónde se va a insertar? Con su mismo nombre, se va a insertar en el huesecillo estapedio, específicamente en el cuello del estapedio. Y eso es más que todo lo que deberían recordar de esta diapositiva. No importa tanto que se aprendan que este es el promontorio, que este es el plexo timpánico, que acá está el receso epitimpánico, que la pared posterior se forma por los anteromastoideos. Por ahora no es importante que se aprendan eso. Lo que quiero que recuerden es la membrana timpánica, que sirve para delimitar lo que es el oído externo y el oído medio. Quiero que recuerden también los tres huesecillos, martillo yunque estribo, su articulación, y el músculo tensor del tímpano que se va a insertar a nivel del martillo, específicamente en el mango del martillo. Eso es lo que quiero que recuerde más que todo de esta diapositiva. Y también más que todo lo que es la trompa de Eustaquio, que se va a encargar de ventilar al oído medio y va a conectar lo que es la nasofaringe con el oído medio. Eso es más que todo lo que quiero que recuerden de esta diapositiva y ya con eso creo que es suficiente para que puedan entender un poco más adelante la parte de anatomía, el resto. Entonces, recapitulando un poquito lo que hemos visto, oído externo, ¿de qué se va a encargar? De conducir los sonidos desde el exterior hacia el oído medio. Vamos a tener, por un lado, el pabellón auricular, que va a ser básicamente lo que es la entrada o la zona por donde va a ingresar lo que es los sonidos. Vamos a tener distintas delimitaciones, distintas relieves, distintas fosas, que cada uno va a tener su nombre, que ya lo hemos visto. Luego el conducto auditivo externo va a ser un conducto por el cual se van a conducir, valga la redundancia, lo que son los sonidos hacia el oído medio. ¿Y dónde termina el conducto auditivo externo? Termina a nivel de lo que denominamos como membrana timpánica. Y en sí este conducto, como ya mencionamos, no es recto como tal, sino que va a estar en forma de S, pero nosotros para poder evaluarlo, como que levantamos esta parte de aquí y se rectifica el conducto auditivo externo. Y en el oído medio justamente tenemos la caja timpánica, tenemos las distintas paredes, 6 paredes, lateral, medial, techo, posterior, piso y el anterior. Lo más importante que ya deben recordar es que la membrana timpánica se encuentra en la pared lateral. La pared medial, que por ejemplo tenemos ya sea la ventana oval, la ventana redonda, el promontorio, la eminencia para el canal semicircular lateral, eminencia para el nervio facial, etc. En la parte del receso epitimpánico debemos recordar, ¿no? Que más que todo te va a delimitar lo que es el oído medio de la fosa craneal media y el antromastoideo también justamente te va a delimitar de lo que es el mastoides y también del oído medio. En la parte inferior tenemos ya la pared yugular, en la parte anterior tenemos
Bueno, aquí se ha eliminado, ¿no? Pero también se denomina como pared carotidia. Y los huesecillos, no se olviden, los huesecillos. Martillo, yunque, estribo. Y tenemos al músculo tensor del tímpano que se va a insertar a nivel del martillo. Ahora sí pasamos a hablar ya acerca del oído interno. Esta clase ha sido bastante corta. Ya con eso estaríamos terminando, así que no se preocupen. Vamos a ver esta última parte que es el oído interno. El oído interno también es interesante porque, como les dije, vamos a encontrar ahí el laberinto. Laberinto. Tenemos al laberinto óseo y el laberinto membranoso. El laberinto óseo se va a dividir en tres estructuras y el laberinto membranoso se va a dividir en cuatro estructuras. En el caso del laberinto óseo vamos a ver que tenemos a los conductos semicirculares, tenemos al vestíbulo y tenemos también a lo que es la cóclea. En el caso del membranoso es algo parecido. Vamos a tener a lo que es también, aquí ya no se denominan como conductos semicirculares, sino que se denominan como canales semicirculares. Vamos a tener también a la cóclea, tenemos también, en este caso ya cambia, tenemos al utrículo y al sáculo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se divide el laberinto óseo y membranoso? Porque imaginemos que fuera como que un cangrejo, entonces toda la coraza o todo el caparazón del cangrejo vendría a ser lo que es el conducto, perdón, el laberinto óseo, y por dentro vamos a encontrar a lo que es el cangrejo como tal, o sea, sus partes blandas, digamos. Y ahí es lo que vamos a denominar como laberinto membranoso. O sea, es como si el laberinto membranoso estuviera protegido, cubierto por un laberinto óseo, digamos, como si fuera su armadura. Entonces, aquí en el laberinto óseo tenemos lo que mencionamos, los conductos semicirculares, uno anterior, uno lateral y uno posterior, y van a tener sus regiones ampollares, que son las de aquí, ¿no? Entonces, simplemente también se denominan ampollas, que van a estar unidas junto con el vestíbulo, y vamos a tener lo que es la ventana oval, por donde se va a unir junto con lo que es el huesecillo estapedio, ¿no? O estribo, y también vamos a tener a la cóclea. Ahora, esto es importante mencionar porque la cóclea, ¿cómo es que se enrolla? Vamos a tener una estructura que vendría a ser como un eje donde se va a enrollar lo que es la cóclea. Por ejemplo, supongamos que este es un clavo y este clavo vamos a denominarlo como modiolo. Y sobre este modiolo va a enrollarse lo que es la lámina espiral ósea y este clavo lo va a convertir en un tornillo. Algo así es como que se forma la cóclea. Entonces tendría que ser la lámina espiral ósea y sobre lo cual se va a enrollar sobre el modiolo y esto va a formar la cóclea, ¿ya? Como dice aquí, ¿no? La cóclea se va a tener dos vueltas y media o dos vueltas y tres cuartos y el eje va a ser el modiolo, ¿ya? Entonces sobre el modiolo se enrolla lo que es la lámina espiral ósea y me forma la cóclea. Con respecto al conducto laberinto membranoso, ahora vamos a tener por otro lado a lo que es, perdón, al laberinto óseo, y ahora por otro lado tenemos el laberinto membranoso, que es muy parecido, ¿no? En vez de tener un vestíbulo, vamos a tener lo que es el utrículo, y vamos a tener también a lo que es el sáculo, ¿ya? Este van a estar localizados dentro del vestíbulo, pero no es que no es que sean el vestíbulo como tal, sino que van a estar dentro del vestíbulo. Y aquí ya no vamos a tener unos conductos semicirculares, sino que vamos a tener canales semicirculares por los cuales va a discurrir una sustancia denominada como endolinfa. Eso de azul vendría a ser la endolinfa, ¿ya? Igual vamos a, a ver que también vamos a encontrar en la cóclea. También vamos a tener la ventana redonda y vamos a tener también a la ventana oval. Y bueno, aquí tenemos una imagen donde se visualiza ambas, laberinto óseo y laberinto membranoso, es un dibujo. Y la característica del oído es que no solo se encarga de la audición, sino que el oído va a tener una función también bastante importante para nosotros, que vendría a ser el equilibrio.
Entonces, el laberinto membranoso vamos a poderlo dividir también en un laberinto posterior, que va a estar conformado por el sáculo, el utrículo, las regiones ampollares y los canales semicirculares, que va a estar encargado ¿de qué? Del equilibrio. Y ya la cóclea como tal es la que se va a encargar de la audición. Por eso es que el oído tiene dos funciones fundamentales, equilibrio y audición. ¿Ya? Entonces, laberinto posterior va a estar encargado de lo que es el equilibrio y laberinto anterior va a estar encargado de lo que es la audición. Entonces, ¿cómo funciona más o menos esto? O bueno, ¿cómo funciona lo que es el equilibrio? El equilibrio va a estar en relación con la endolinfa. Por ejemplo, cuando hay movimientos angulares, vamos a ver que la endolinfa se puede ir, no sé, hacia el canal semicircular lateral y esto va a generar un movimiento angular lateral. Si se va hacia el posterior, va a generar movimientos angulares posteriores. Y si se da a nivel anterior, igual. Eso es con respecto a a los movimientos angulares, ¿ya? Entonces, los movimientos angulares van a estar en relación con la endolinfa y con los canales semicirculares. Sin embargo, va a haber otros movimientos que se denominan como movimientos verticales u horizontales. Movimientos verticales, por ejemplo, cuando estás en el ascensor, estás subiendo, o los movimientos horizontales cuando estás en un automóvil y vas viajando, digamos, ¿no? Entonces, ahí ya no van a estar solo los canales semicirculares y la endolinfa, sino que también vamos a tener unas células denominadas células ciliares que van a estar tanto en el utrículo como el sáculo y en las ampollas, y eso van a permitir esos movimientos. Por ejemplo, si estamos haciendo un movimiento vertical, entonces vamos a ver que el que va a estar en relación es el sáculo. Por eso es que acá dice que el sáculo está en relación con la aceleración lineal, pero vertical, ¿ya? Mientras que el utrículo va a estar en relación con la aceleración lineal, pero horizontal. Por eso aquí te pone el ejemplo. Si estás en un ascensor, entonces el que se va a encargar es el sáculo, pero si estás en un automóvil, estás desplazándote de forma horizontal, entonces el que va a estar en relación es el utrículo. Porque ya vamos a encontrar justamente esas células ciliares que les digo, que van a generar eso de el equilibrio. Y toda esa información va a ser recaudada por el nervio vestibular, ¿ya? El nervio vestibular. Y por otro lado tenemos a lo que es la audición, que va a estar en relación con lo que es la cóclea, y va a haber una estructura específica que se va a encargar justamente de la audición, que vamos a ver ya a continuación. Y toda la información recaudada aquí desde la cóclea va a ser dada por el nervio coclear. Por eso es que cuando, digamos, se juntan estos dos nervios, el nervio vestibular y el coclear, te van a formar al nervio vestíbulo coclear, ¿ya? Entonces, este de acá, que vendría a ser el octavo par craneal, corresponde a lo que es el nervio vestíbulo coclear, o también denominado como nervio auditivo. Entonces, es por eso que el oído se va a encargar tanto del equilibrio como de la audición, porque va a tener tanto información que va a ser recaudada por el nervio vestibular e información que va a estar recaudada por el nervio coclear, que va a llegar a la corteza y de esta manera se van a poder interpretar ya sea los movimientos del equilibrio o los sonidos, ¿no? Y eso más que todo la importancia del oído interno, ¿no? Como habíamos mencionado, el oído externo más que todo se encargaba de conducir los sonidos hasta el oído medio. El oído medio se encargaba de amplificar las vibraciones y ya el oído interno se va a encargar tanto de ver los movimientos de correlación del equilibrio, pero también va a estar en relación con lo que es la audición, ¿no? A través del nervio coclear. Y bueno, eso es más que todo con respecto al oído interno. Vamos a recapitular entonces. Tenemos que el oído interno vamos a encontrar el laberinto. Eso se divide en un laberinto óseo y un laberinto membranoso. En el laberinto óseo vamos a encontrar tres conductos semicirculares, el vestíbulo y la cóclea, donde va a discurrir lo que es la perilinfa. En el laberinto membranoso vamos a tener tres conductos semicirculares. Vamos a tener al utrículo y sáculo que se van a localizar dentro del vestíbulo y vamos a tener también al conducto coclear. En la endolinfa va a estar en relación porque se va a encontrar en el utrículo, el sáculo y en la cóclea. Y la endolinfa va a ser importante porque de acuerdo hacia dónde se dirijan los movimientos angulares me va a delimitar o me va a generar cierto movimiento específico. Mientras que los movimientos rectos o lineales va a estar más en relación con lo que es el utrículo y sáculo y los ampollas, ¿ya?
la aceleración lineal con respecto a la movilización horizontal en el carro, acuérdense del carro, va a estar en relación al utrículo, pero los movimientos verticales, cuando estás en el ascensor, por ejemplo, va a estar en relación al sáculo, que va a generar una aceleración lineal, pero vertical. Y acá como pone, la ampolla va a estar en relación con los movimientos angulares, la aceleración angular y los movimientos angulares. Eso con respecto al equilibrio, toda la información va a ser llevada a través del nervio vestibular, y en la cóclea vamos a encontrar que va a estar en relación con la audición, porque vamos a encontrar una estructura bastante importante que vamos a verlo a continuación. Y vamos a tener que, ahí se va a encontrar lo que es el nervio coclear, que juntos me forman el nervio vestíbulo coclear, que corresponde al nervio auditivo, rama del octavo parcraniano. Ya. Entonces, si la cóclea nosotros lo cortamos, vamos a tener esta vista. Vamos a tener esta vista de aquí. Vamos a tener el conducto vestibular y por debajo el conducto timpánico. Y vamos a encontrar una estructura muy importante que es el órgano de Corti. Entonces, pregunta de examen. El órgano de Corti, ¿qué vendría a ser? Vendría a ser la estructura receptora y transductora por excelencia, por excelencia del aparato auditivo. Entonces, si les ponen en un examen cuál es la estructura receptora y transductora por excelencia del aparato auditivo, eh, en realidad, si les ponen cóclea tampoco estaría mal, porque también se encarga de eso, pero más específico es el órgano de Corti, ¿ya? Entonces, si están entre cóclea y órgano de Corti, marquen órgano de Corti, porque es la principal, es la más específica. Entonces, este órgano de Corti va a tener unas células pilosas que van a ser muy importantes porque esas se van a encargar de decodificar las vibraciones y convertirlos en impulsos nerviosos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el órgano de Corti, tenemos que por debajo va a descansar sobre la membrana basilar y por encima vamos a tener la membrana tectónica, ¿ya? Y también va a tener las células ciliadas y también va a tener las células pilosas, que son estas de aquí, que se van a encargar de decodificar justamente las vibraciones, los convierte en impulsos nerviosos, viajan a través del nervio auditivo, llegan a la corteza y se pueden identificar los sonidos. Y es así más que todo cómo funciona, ¿no? Y este es el camino del sonido, justamente lo que he descrito hace un momento, pero un poquito más detallado y más graficado. Vamos a ver que el canal auditivo, el sonido llega por el canal del tímpano al tímpano y se convierte en una vibración. Entonces el sonido llega, ingresa por el conducto auditivo externo, se conduce hasta la membrana del tímpano, donde llega ya al oído medio. En el oído medio, los huesecillos, el yunque, el martillo y el estribo van a generar que estas vibraciones sean amplificadas antes de llegar a la cóclea. Y ya en tercer lugar, cuando llegan ya a la cóclea, el caracol, en su interior vamos a ver que la cóclea va a tener el órgano de Corti y que contiene células pilosas, que estas células pilosas se van a encargar de decodificar las vibraciones. Entonces las células pilosas también actúan como pequeños amplificadores y aumentan las vibraciones, además de decodificar. Y aquí hay un dato bastante, bueno, curioso, que dice que el oído izquierdo ofrece una mayor amplificación adicional en tonos musicales. Entonces se puede apreciar, digamos, más la música con el oído izquierdo. Y en quinto lugar tenemos que los datos son procesados y pasan a las fibras nerviosas a través del nervio auditivo y llegan al cerebro y se pueden interpretar los sonidos. ¿A qué parte específica del cerebro van a llegar o qué lóbulo específico del cerebro va a estar en relación con lo que es la audición? Como nos pone aquí, los lóbulos temporales van a estar en relación con la audición. Y como vimos en la clase pasada, la visión va a estar en relación con el lóbulo occipital. ¿Ya? Y eso es todo con respecto a la física de la audición. No sé si tienen alguna duda.